En la madrugada del 18 de agosto de 1503, los criados del Vaticano encontraron al Papa Alejandro VI retorciéndose sobre el suelo de mármol de sus aposentos. Su rostro, hinchado y ennegrecido, ya no recordaba al hombre que había gobernado la cristiandad durante 11 años. Sus manos arañaban el aire buscando algo que no estaba allí, mientras un líquido espeso y oscuro le salía por la boca. El veneno había cumplido su trabajo, pero lo que nadie sabía era quién había firmado esa sentencia de muerte con arsénico. A unos metros, en una habitación contigua, una joven de 23 años observaba la agonía a través de una rendija. Lucrecia Borgia tenía las manos manchadas, no de sangre, sino de algo más letal: la venganza que había estado cocinando durante 10 años. Sus labios, que una vez fueron forzados a besar a su propio padre, ahora susurraban una oración que sonaba más a maldición. Ya no era la niña que jugaba en los jardines de Santa María. Ya no era la hija obediente que aceptaba los juegos especiales del Santo Padre. Solo era una mujer que había aprendido que el único idioma que entiende el poder absoluto es la muerte. Para entender cómo el Vaticano se convirtió en el escenario de la tragedia más turbia del Renacimiento, hay que retroceder 10 años, a cuando una niña de 13 años descubrió que su padre no era solo el Papa, sino también su verdugo. Lucrecia nació en 1480, cuando su padre, Rodrigo Borgia, era cardenal en Roma. En aquella época, muchos clérigos mantenían familias y Rodrigo había establecido una relación duradera con Vanosa Catanei. Sus hijos representaban importantes piezas en el complejo tablero de la política italiana renacentista. La joven Lucrecia recibió una educación excepcional en los palacios romanos, siendo instruida por los mejores maestros de la época. Dominaba el latín, griego e italiano, mostrando una inteligencia notable. Su belleza y educación la convertían en una valiosa carta matrimonial para las ambiciones familiares. Cuando Rodrigo fue elegido papa en 1492, adoptando el nombre Alejandro VI, Lucrecia tenía 12 años. Su vida cambió completamente al convertirse oficialmente en hija del pontífice. Los Borgia habían alcanzado la cúspide del poder eclesiástico, pero esto traería consecuencias inesperadas para la familia. Los cronistas de la época escribieron extensamente sobre la familia papal, aunque muchos relatos estaban influenciados por rivalidades políticas. Las historias sobre los Borgia se multiplicaron, mezclando hechos reales con rumores y propaganda de enemigos políticos que buscaban desacreditar al pontífice. La corte papal se convirtió en un centro de poder donde se tomaban decisiones cruciales para Europa. Lucrecia, como miembro de esta influyente familia, participaba en ceremonias oficiales y recepciones diplomáticas que definirían el futuro del papado durante años. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Lucrecia contaba una historia que Roma prefería no leer. Sus manos temblaban durante las misas, su mirada se perdía en el vacío durante las ceremonias, y cada sonrisa era una máscara que ocultaba un grito silencioso. Su cuerpo no le pertenecía, pertenecía al Estado Pontificio, a las alianzas con Francia, a los acuerdos con España. Cuando cumplió 13 años, fue entregada en matrimonio a Giovanni Sforza, señor de Pesaro. La ceremonia fue fastuosa, pero la noche de bodas fue un alivio. Por primera vez en meses, Lucrecia durmió sin miedo. El alivio duró poco. Giovanni descubrió pronto que su esposa llegaba al matrimonio ya conocedora de los misterios maritales y que su suegro papal seguía requiriendo audiencias privadas
con la nueva esposa. Cuando amenazó con denunciar públicamente la situación, su matrimonio fue anulado bajo la acusación de impotencia. Lucrecia regresó al Vaticano. A los 17 años ya había aprendido que huir era imposible. Su hermano Césare se había convertido en cómplice y rival al mismo tiempo, compartiendo a su hermana en una dinámica que los cronistas de la época describieron como una corte donde no existían límites morales. La segunda boda llegó en 1498. Alfonso de Aragón, duque de Biseglie. Esta vez, Lucrecia creyó que había encontrado algo parecido al amor. Alfonso era joven, apuesto, y por primera vez en años, ella experimentó lo que significaba ser tocada con ternura en lugar de violencia. Pero la felicidad de Lucrecia era un obstáculo para los planes de poder de su familia. Césare, consumido por los celos y la rivalidad política, decidió que Alfonso debía desaparecer. En 1500, el joven duque fue atacado en las escaleras del Vaticano. Sobrevivió a las heridas, pero no a la segunda tentativa. Fue estrangulado en su lecho de enfermo, mientras Lucrecia rezaba en la capilla. Ya no esperaba la compasión, ya no rezaba por la salvación, solo planeaba la venganza. Lucrecia comenzó a estudiar, no teología ni filosofía, sino algo más útil, la ciencia de los venenos. Roma era una ciudad donde morir envenenado era tan común como morir de fiebre, y la joven Borgia se convirtió en una estudiosa aplicada. Aprendió que el arsénico actúa lentamente, que la estricnina provoca convulsiones, que ciertos hongos pueden simular un ataque al corazón. Cada comida familiar se convirtió en una lección práctica, cada copa de vino en un experimento potencial. Su padre no sospechaba nada. ¿Cómo iba a sospechar de la hija que él mismo había modelado a su imagen? Alejandro veía en Lucrecia a la consorte perfecta, a la cómplice ideal, a la víctima que había aceptado su papel. Pero Lucrecia ya no era una víctima. Era una estudiante de la venganza, y el Papa Borgia estaba a punto de graduarse en su propia medicina. La noche del 12 de agosto de 1503, Alejandro VI organizó una cena íntima. Solo la familia, él, Césare y Lucrecia. Como tantas otras noches, pero esta sería diferente. Lucrecia sirvió el vino personalmente, besó la mano de su padre como siempre, sonrió cuando él la atrajo hacia sí con esa familiaridad repugnante que ella conocía tan bien. Pero esta vez, sus labios ocultaban algo más que resignación. El Papa bebió con gusto. El vino era de sus viñedos favoritos, traído especialmente de España. Cesare también bebió, pero menos. Los Borgia siempre habían sido cautelosos con la comida en una Roma donde el veneno era el arma preferida de la diplomacia. 3 días después, padre e hijo estaban agonizando. Cesare sobrevivió porque era joven y fuerte. Alejandro VI no tuvo la misma suerte. Mientras el papa más poderoso del Renacimiento se retorcía sobre el suelo de sus aposentos, Lucrecia empacaba sus pertenencias. Había recibido una propuesta de matrimonio de Alfonso d'Este, duque de Ferrara. Esta vez sería ella quien decidiera si aceptaba. Lucrecia Borgia murió en Ferrara en 1519, convertida en una duquesa respetada, madre de 8 hijos y patrona de las artes. La historia la recordó como la Borgia, como la mujer que participó en las orgías papales, como la hermana incestuosa, como la envenenadora.
Pocos se preguntaron qué había sido antes de convertirse en leyenda. Nadie quiso leer la historia que su cuerpo había estado contando durante años, la de una niña que fue entregada al monstruo y que tardó 10 años en encontrar el valor para matarlo. Siglos después, cuando los historiadores analizan el pontificado de Alejandro VI, hablan de corrupción, de nepotismo, de escándalo, pero rara vez mencionan que el papa más infame de la historia murió envenenado, posiblemente por su propia víctima. Esta no es la historia de una envenenadora, es la historia de una superviviente. Una mujer que aprendió que cuando el sistema está diseñado para devorarte, a veces la única salida es devorar de vuelta. Lucrecia Borgia no fue una criminal. Fue una prisionera que encontró la llave de su celda en el fondo de una copa de vino.